Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Marquitos y esto es Code House. Siguiendo con el libro de cabecera de Código Limpio, hoy nos toca el episodio número 3. Decir antes de empezar que a partir de ahora todos los vídeos de lectura y estudio que haga yo van a durar 30 minutos. Lo voy a fijar así, me voy a poner un pomodoro y no voy a pasar de los 30 minutos. Lo dejaré donde toque. Básicamente creo que es un punto positivo para estos vídeos, saber cuál es su duración fija porque, oye, también creo que nos va a ayudar a todos a organizarnos. Recordar que en lo que son los ejemplos de código, para no estar mostrando el libro, que además no se lee, intentaré leer yo, pero también voy a intentar pues, explicarlo un poco más sintetizado, a ver si de esa manera los ejemplitos pues, puedo usarlos también para no perder detalle del libro. Vale, vamos a empezar directamente con las reglas, ¿no? Que nos sugieren aquí, que para mí son leyes, para poder construir, ¿no? Para ayudarnos a construir funciones de mejor calidad. Y la primera regla de las funciones es que deben ser de tamaño reducido. Y la segunda regla es que deben de ser de tamaño reducido. Correcto, aquí a lo que hace referencia es que cuando vemos una función con tropecientas líneas, vamos, me podría jugar algo de que esa función hace más de lo que dice, miente o no sé. No es bueno, son difíciles de mantener, son muy difíciles de seguir y seguramente eso esté haciendo más cosas de la que debe. Bloques y sangrado. Aplica exactamente lo mismo a los bloques if, a los bloques else y a los bloques while. Aquí nos proponen que bueno, se puede sortear haciendo un extract method, sí, pero si la función, si lo que hace es mover la mierda de un lado a otro, pues tampoco parece que interese mucho, ¿no? Tampoco parece que hagamos mucho. Hacer una cosa, esta es ultra importante, de las más importantes, ¿vale? Y se define muy fácilmente, ¿no? Las funciones solo deben de hacer una cosa, deben de hacerlo bien y deben de ser lo único que hagan. Es de las reglas más difíciles de cumplir, tanto a nivel micro, cuando estamos escribiendo el código, como a nivel macro, el single responsibility de los principios solid. Es complicadete, ¿no? Pero bueno, hay que saber que el objetivo de una función es que haga una sola cosa. Y sabiendo el objetivo, pues ya pues ir cogiendo las habilidades necesarias para ir cumpliendo y sentirnos cómodos, ¿no? Secciones en funciones. Esta es muy guay, veréis. Todos hemos visto funciones con secciones, ¿no? Que pones el típico comentario, inicialización de no sé cuánto, tarracatrá, y un codiguito, unas líneas pegadas. Otra sección, configuración del entorno, tarracatrá. Conecto con el API de no sé quién o abro el repositorio y escribo. Vamos viendo bloques de código, ¿no? Esos son secciones. Y eso es, vamos, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. También lo mismo, secciones, ¿por qué? Porque es tan complicado, tiene tanto contenido el método que necesito hacerle un índice al método, ¿es eso? Necesito hacerle un índice. Hay que replantearse esas funciones, ¿vale? Un nivel de abstracción por función. Este es súper guay. Y este lo que nos viene a decir es lo siguiente. Fijar, por ejemplo, imaginaros una función que sea checkpassword, ¿no? De hecho, aquí hay un ejemplo, un método que se llama checkpassword. Vale. ¿Qué podemos ver dentro de ese método? Semántica de password, a lo mejor un haseo para codificar el password, algún método para comparar, pero sería súper extraño ver dentro de ese método, ¿no? Después de chequear el password, si está el password bien, me abres una sesión. Son cosas diferentes, ¿vale? Son contextos diferentes, hablan en lenguajes diferentes, ¿no? Estamos dentro del idioma de comprobar el password, ¿vale? Cuando estamos dentro de un método y la firma dice yo hago esto, dentro solo tenemos que ver lógica, semántica y todo lo relacionado con lo que dice el enunciado, ¿no? Un solo contexto, un solo, como dice, ¿no? Un nivel de abstracción, ¿vale? A nivel de abstracción por función. Con lo cual, dentro solo veríamos eso y el tema de la sesión ahí pinta más bien poco. Esto se aplica a más niveles, ¿no? Pero en el nivel en el que estamos ahora hace referencia a eso exactamente. Y es bastante importante eso. Como veis, están relacionadas, ¿no? Unas reglas con otras y vais a ir dando cuenta de que, ostras, pues esta también cae por su propio peso con la otra. Por ejemplo, hacer una sola cosa. Pues probablemente si haces una sola cosa de verdad y no miente tu método, sea pequeñito, sea corto. Otra regla. Y estamos también cumpliendo la regla de un nivel de abstracción, ¿no?
distintas reglas, distintos motivos o motivos parecidos o motivos comunes. Ahora viene una regla que os la voy a leer, a ver qué opináis, y os voy a dar mi opinión, ¿vale? Leer código de arriba a abajo, la regla descendente. El objetivo es que el código se lea como un texto de arriba a abajo. Queremos que tras todas las funciones aparezcan las del siguiente nivel de abstracción para poder leer el programa, descendiendo un nivel de abstracción por vez mientras leemos la lista de funciones. Eso es la regla descendente. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Es complicado. Para decirlo de otra forma, queremos leer el programa como si fuera un conjunto de párrafos to, en el que cada uno describe el nivel actual de abstracción y hace referencia a los párrafos to posteriores. A los programadores les resulta complicado aprender esta regla y crear funciones en un único nivel de abstracción, pero es un truco importante. Es la clave para reducir la longitud de las funciones y garantizar que solo hagan una cosa. Es la clave, nos dice. Al conseguir que el código se lea de arriba abajo, se mantiene la coherencia de los niveles de abstracción. Vale. Yo he intentado aplicar esta regla mogollón de veces y al final no le he encontrado el valor que nos promete en este párrafo, la verdad. Yo no le he encontrado tanto valor, ¿no? Cuando él nos dice es la clave para reducir la longitud de las funciones. Pues yo lo siento, pero no estoy de acuerdo. No creo que sea la clave para reducir las funciones. La clave para reducir las funciones es que cumplan un solo nivel de abstracción, que hagan una sola cosa, bla, bla, bla. Pero que ordenes, ¿vale? Porque esto habla de ordenar una clase, no un objeto. Ordenar el código que escribimos, el texto de una clase, de una determinada manera. Y esta determinada manera es, si dentro de render HTML la primera línea de ese método que es público hace referencia a Sanitify HTML, this Sanitify HTML, pues ese Sanitify HTML, esa función, ese método, tendrá que estar debajo de render HTML, ¿vale? Y así, en orden, conforme vas leyendo. Ya lo digo, lo he intentado, pero al final perdí más tiempo ordenando que otra cosa y no me compensaba. Pero bueno, ahí está la regla. Si este señor dice que es importante, lo será. Y seguramente yo no he terminado de verle el valor o de entenderlo. Pero hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Al fin y al cabo son reglas para, pues eso, para poder leer, comprender mejor, más rápido y que nos ayudan. Instrucciones Switch, venga, vamos a meter ya algún dedo en el ojo, venga. Esta voy a ser bastante claro. Quien use Switch directamente que deje de usarlo. Y cuando gente como yo, los típicos pesados, ¿no? Que te van por ahí diciendo, oye, ¿para qué usas ese Switch? Lo decimos por una simple razón. Un switch por lo general tiene más de un caso. Mínimo suele tener dos casos o incluso más si tiene el default. Y al fin y al cabo estamos metiendo dentro de una función que debe hacer una sola cosa, un bloque polimórfico, ¿vale? El switch es un conjunto de ifs, ¿no? Si pasa esto, haces esto. Si pasa esto otro, haces lo otro. Entonces vamos a tener ahí, si lo descompusiéramos, ¿no? Tantos if como casos haya, y si encima tienes un default, un else. Vamos, creo que no hace falta decir mucho más, ¿no? Cuando hablamos de que no debemos usar el switch, es simplemente por higiene, por semántica, por comportamiento, por flujo. Es decir, se me ocurren tantas razones para no usarlo y no se me ocurre ninguna para usarlo. Al señor el señor Robert C. Martin, se le ocurre que podríamos usarlo en la parte más privada de por ejemplo, una factoría, ¿no? Ahí donde... Oye, pues si me pasas que hay que crear un campo input, hago un new campo input. Y si me tienes que... un switch. No sé, yo creo que a día de hoy los lenguajes están más que sofisticados para no tener que usar esa mierda, ¿no? Se me ocurre reflexión o no sé, composición, mil cosas, pero no es que no veo. Yo en mi vida he usado un switch y no sé, sigo vivo. ¿Vale? Vale, sigamos. No voy a perder más tiempo con el switch, pero hay que explicar cada párrafo, porque de eso se trata. Usar nombres descriptivos, vale. ¿Vamos a usar nombres descriptivos? Parece ser que este libro trata de eso, ¿no? Pero aparece aquí en un párrafo. Lo mismo que vimos en los primeros capítulos, se aplica a los nombres de las funciones. Bueno, ahora vamos a ver algunos de esos nombres que cuando vamos a meternos en los argumentos de las funciones. No sé si habréis escuchado las palabritas de monádica, biádica, triádica, poliádica. Según el número de argumentos que tenga tu función, si es uno, es monádica.
Si tiene 2 es biádica. Si tiene 3 es una tríada o triádica. Y si tiene más de 3, 4, 5, 6 son funciones poliádicas. Lo ideal, nos dicen, es que usemos funciones sin argumentos. Ninguna de esas 4. Pero sabemos que eso no es así, ¿vale? Entonces, vale. Vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice. Vamos a ver cómo nos lo justifica. Y vamos a ver. El número ideal de argumentos para una función es 0. Está claro, ¿no? Después 1. Pero también os digo una cosa, ahora que lo leo. No sé, ideal. El número ideal. Pues oye, en el ejemplo del file exist, el número ideal es 1. Si no, ¿qué va a comprobar? Vale, sigamos. El número ideal es 0, después 1 y 2. Y después 2, bla, bla, bla. Obviamente él habla de forma general, no, no en casos concretos. Vale. Más de 3 argumentos, las poliádicas, requiere una justificación especial y no es muy habitual. Vale, yo tengo una justificación o varias. Se me ocurren varias. Por ejemplo, cuando estamos creando nuestro modelo, nuestra entidad y nuestro agregate root y le estamos pasando ahí 10 value objects. No sé, seguramente 10 es demasiado, habría que ver la naturaleza del objeto, pero bueno, 5. Le pasamos 5 value objects. El ID, el título, la descripción y 2 tonterías más. Ya tenemos 5. Me parece justificado usarlo ahí. Otro sitio donde me parece justificado usarlo, en un DTO. Por ejemplo, en un DTO tú lo puedes instanciar con 5 valores. Es decir, el caso de uso que crea algo requiere un DTO o un command en CQRS, lo mismo, o devuelve un real model con más de 3 o 4 argumentos. Yo creo que ahí se justifica bastante bien, ¿no?, el romper esta regla. Aquí nos habla ahora un poquito de las formas más habituales, de las monádicas. Os voy a leer que es interesante. Hay 2 motivos principales para pasar un solo argumento. Él nos dice que, por lo general, hay 2 razones, ¿vale? Para pasar un solo argumento. Que sea una función a la cual le preguntes, como por ejemplo fileExist, y le pasas un string con el nombre del fichero, te dice true o false, le estás preguntando a la función. El fichero existe, ¿cuál? Este que te paso. Eso es una función monádica que simplemente le preguntas. Y la otra es que, según nos dice aquí, que procese el argumento, lo transforme en otra cosa y lo devuelva, ¿vale? Y nos pone un ejemplo de input stream como retorno y la función se llama fileopen, pasándole el fichero. Va a hacer algo con ese string del fichero, no sé, mirará que está en el sitio que le hemos dicho, lo abrirá y nos devolverá el input stream, ¿no? Procesa el argumento y nos devuelve otra cosa. Hay otra forma, que esto también pasa mucho, pero creo que lo vamos a ver después. Los argumentos de indicador, ¿vale? Ahora ya pasamos a otras cositas, pero seguimos con el tema de los argumentos de las funciones, ¿vale? Argumentos de indicador. Vamos a ver qué nos dice, qué es esto. Los argumentos de indicador son horribles. Joder, empezamos bien, ¿no? Pasar un valor booleano a una función es una práctica totalmente desaconsejable. Vamos, no podría estar más de acuerdo. Fijaros cuando tenemos un método, el que sea, y le pasamos un solo argumento, es monádica y este es booleano. La mayoría de las veces acabas usando el booleano para meter en algún punto de esa función una excepción, perdón, no quiero hablar de excepción, una casuística diferente por el booleano. Y ese booleano es true, hago esto. Se pasa mucho y se trata de eso, ¿no? El indicador, un argumento de indicador. Como funciones diádicas, una función con 2 argumentos es más difícil de entender. Pues sí, ¿no? Parece ser más difícil de entender que una de 1. Y nos dice lo mismo de las triadas, ¿no? Pero aquí, con el tema de las triadas, porque tampoco tiene mucho más esto, tiene algunas cositas más que ahora lo veremos y terminamos con el tema de los argumentos. Por ejemplo, también nos habla de una cosita muy chula que es el objeto de argumento en funciones triádicas, que pone, cuando una función parece necesitar 2 o más argumentos, es probable que alguno de ellos se incluya en una clase propia. Bueno, él amplía más el concepto, ¿no? Fíjese en la diferencia entre estas 2 declaraciones. Él lo amplía más por lo que él dice más de 2, ¿vale? No 3, sino más de 2. Vale, tienes razón, sí, pueden ser más de 2, yo os explico. Fijaros, por ejemplo, en el caso de una función que se llame crea un círculo, ¿no? Y le pasamos intx, inti, int radius.
Por lo que nos dice ahí es que, fíjate, cuando las funciones sean de más de tres o más, que muchas veces se pueden emparejar lo que son variables para crear un concepto. Por ejemplo, x sí que es una posición, ¿no? Pues vale, pues entonces a esa función que antes era triádica, la convertimos en biádica pasándole point, un objeto point y el int radius. Me parece bastante elegante. Lista de argumentos. En ocasiones tendremos que pasar un número variable de argumentos a una función. Vale, si los argumentos variables se expresan de la misma forma, son equivalentes, bla, 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 pues pásale un único argumento, ¿no? Que sea un list, una colección. Vale, por ejemplo, vemos en PHP el rollito de defines un tipo, le pones unos puntitos y un nombre, ¿no? No sabes cuántos te van a llegar de ese tipo, ¿no? Es como si pusieras 1, objeto 1, objeto 2, objeto 3, coma, le pasarás 3, otro día le pasas 4, ¿no? Cuando llamas a la función le pasas un parámetro que es un tipo de objeto, ese tipo de objeto, otro día le pasas 2 objetos que son de ese tipo, 3, bla, 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 4, 5, 16. Es horrible, eso es una caspa como un piano, ¿no? Me parece muy elegante y conseguimos dos cosas con lo que nos dicen de esta regla de lista de argumentos. La primera es darle un poquito más de semántica y blindar un poquito más el código teniendo una colección concreta para una, valga la redundancia, por una colección de objetos del mismo tipo, lo cual es guay, ¿no? Le podemos aplicar hasta un iterator o lo que necesitemos. Y la segunda, es que es un desmierde ver eso. No sé, a mí me parece horrible, no deberían ni dejarlo hacer, la verdad. Pero bueno, obviamente eso es mi opinión. Verbos y palabras clave. Este está bien, mirar. La selección de nombres correctos para una función mejora la explicación de su cometido, así como el orden y el cometido de los argumentos. En formato monádico, la función y el argumento debe formar una dupla, ¿no? De verbo y, como nos dice aquí, sustantivo. Se me había olvidado. Por ejemplo, cuando vemos la función escribir, perdón, el verbo escribir, ¿no? Bueno, escribe, también es un verbo. Escribir y le pasamos el parámetro name, ¿no? Pues lo leemos como verbo sustantivo. Escribir, nombre. Se lee bastante bien, ¿no? Nos aconsejan que utilicemos esto. En este ejemplo nos dice, un nombre más acertado podría ser escribir campo y le pasamos nombre. Escribir campo, nombre. ¿Por qué nos dice esto? Nos dice que name es un campo field. Bien. Este es un ejemplo de palabra clave como nombre de función. La palabra clave es field. Correcto. Vale. Con este formato codificamos los nombres de los argumentos en el nombre de la función, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso escribir campo, le estamos diciendo dónde lo tiene que escribir, en un campo. ¿En cuál? El name. ¿Y el qué? Pues lo que le pase dentro de name. Es bastante guay, la verdad, ¿no? Sin efectos secundarios. Acordaros cuando hablaba de... no sé si he dicho el ejemplo del check password que inicializa una sesión y tal, pero bueno, si no me repito, perdona por mi memoria. Tenemos una función que es check password, ¿no? Y dentro hace un hash del password que le pasamos, hace una concatenación, ¿no? Y los compara y te devuelve sí o no. Imaginaros que dentro de esa función tenemos que al final, si resulta que está bien, inicializa una sesión. Esto provoca una serie de efectos secundarios que no lo sabemos, o puede provocar una serie de efectos secundarios que no podemos medir. ¿Por qué? Porque se supone que esa función chequea el password, ¿no? ¿Qué está haciendo inicializando un método? ¿Nos está mintiendo? ¿Nos está mintiendo? No, nos está engañando. Nos miente y nos engaña. Y además de eso, no sabemos el impacto que tiene, no sabemos si cambia algún estado dentro del objeto, en fin, son efectos secundarios y hay que intentar evitarlos a toda costa, vamos. Argumento de salida. Este también es simpático, mirar, ¿eh? Esto es más común también. Los argumentos suelen interpretarse como entrada en una función, es lo general, ¿verdad? Si lleva varios años programando, aunque no lleve, cualquiera lo habrá visto, que lleve poquito también, estoy seguro de que habrá visto un argumento que en vez de ser de entrada es de salida. Vale, lo típico, ¿no? Que dice, bueno, un método dis, decórate, no sé cuántos, y le pasas ese no sé cuántos, ¿no? Lo que hace es ampliar a ese, meterle más cositas, lo que sea, y te devuelve el mismo objeto, ¿no? Se pasa por referencia y te lo devuelve.
No, perdón, se pasa por valor y te lo devuelve. Si pasáramos por referencia ni siquiera tendría retorno. Ahora iremos a eso. Eso pasa mucho, ¿no? Le pasas un array y le dices, oye, lléname en este array cosas. Tú le pasas ese array, modifica el array dentro del método y te lo devuelve modificado. Modifica el argumento, ¿no? Veamos si es lo que dice. Los argumentos, bueno, lo que os contaba, los argumentos suelen interpretarse como entradas de una función. Si llevas más años, habrás visto algo como estamos viendo un ejemplo que está llamando, ¿vale? Una línea que es la llamada de una función append_footer y le pasa la variable s. ¿Esta función añade s al final de algo? Pregunta. ¿O añade el final de algo a s? No lo sabemos, ¿no? Pone append_footer y entre paréntesis s. ¿S es para añadir al footer o el footer añadirlo a s? ¿S qué es? ¿Es un string? ¿Es una sequence? No lo sé, no sabemos. Solo viendo eso no tenemos ni idea. ¿Es una entrada? ¿Es una salida S? Es que no lo sabemos, ¿no? Tenemos que ir a ver la firma del método, en este caso public void append_footer, entre paréntesis, string buffer, espacio, report, vale. Hemos tenido que ir a ver la declaración del método para saber que lo que le pasamos es un string buffer. Vale, al verlo dice, esto lo aclara todo, pero para ello hay que comprobar la declaración de la función. Todo lo que obligue a comprobar la firma de la función es un esfuerzo doble. Totalmente de acuerdo. Es una pausa cognitiva y debe evitarse. Pausa cognitiva. Lo que nos está diciendo es que obligamos a nuestro cerebro de forma inconsciente a parar, ¡poc!, a decodificar o intentar adivinar qué significa append_footer, paréntesis S, ¿no? El uso, y no es conveniente, ¿verdad? Vale. Ahora viene otra cosa también, es que son todas interesantes, no digo, es que esto es interesante, pero es que todo lo es. Separación de consultas de comando, ¿vale? Seguramente ya os esté sonando a CQRS, ¿no? Este libro no sé de cuánto es, lleva añitos, ¿vale? Pero fijaros lo que dice. Las funciones deben de hacer algo o responder a algo, pero no ambas cosas. O responden o hacen algo, ¿vale? Su función debe cambiar el estado de un objeto o devolver información sobre el mismo, pero ambas operaciones causan confusión. Imaginaros lo típico, ¿no? Según nos dice esto, imagínate lo típico de un API, un endpoint que eres create user, ¿vale? Te crea el usuario y ese mismo código donde se está ejecutando, dentro del mismo método del caso de uso de crear usuario, lo que hace es llama al repositorio de escritura, escribe el usuario, flushea, llama al repositorio de lectura, lee el usuario y lo devuelve. Lo que nos dice es que no hagamos eso, ¿no? Es decir, si un método escribe, solo escribe. Si un método lee, solo lee. Lo he equiparado casi al CQRS, pero no es eso, ¿eh? No nos asustemos. Aquí lo que nos está diciendo es que simplemente sigamos la regla de que solo se debe hacer una sola cosa. Es tan simple como eso. Y sobre eso aplicarlo a comandos y aplicarlo, eso, separación de consultas de comando, ni más ni menos. ¿Nos huele, nos da tufillo a FQS, FQRS? Pues sí, claro que sí, es lo suyo además, vamos. Vale, vamos a ver, llevamos 24 minutitos, vamos a seguir tirando, que vamos a ver ahora una cosita bastante guay también, ¿eh? Mejor excepciones que devolver códigos de error. Yo asumo que está hablando de las capas de donde está la lógica de negocio, ¿vale? Devolver códigos de error de funciones de comando es un sutil incumplimiento de la separación de comandos de consulta, ¿vale? Hace que los comandos usados asciendan a expresiones en los predicados de las instrucciones if. Un poquito confuso, ¿verdad? Nos pone un ejemplo, una sola línea que pone if delete paget como método, pasándole page es igual a OK, hace una comparación, un típico, ¿no? Que hay una función que borra algo y devuelve un estado de la operación, ¿no? Y lo compara fuera. No padece la confusión entre verbo y adjetivo, pero genera estructuras anidadas. Correcto, ¿no? Es decir, vamos a comprobar que lo típico, ¿no? Deleted igual a this.deletefilet y le pasamos el fichero, ¿no? Vale, if deleted, si el fichero ha sido borrado,
o no ha sido borrado, ¿no? Si voy a comparar estados, ¿no? Si el estado que me devuelve el deletefiled es 0, es un OK, ¿no? El código 0, exit 0, OK. Exit 1, error. Exit 2, no sé qué. Nos devuelve códigos, ¿no? Nos devuelve un código según lo que ha producido el deletefiled. Vale, no, lo que nos dice es que nos vamos a meter en un desmierde de condicionales bastante tremendos, ¿vale? En lugar de eso, lo que propone es, básicamente, manda una excepción a FunTree, mete dentro del tree la llamada a deletefiled, y deletefiled, si hay algún problema con el file system, ¿vale? A la hora de borrar el fichero, que debe ocuparse solo de eso, pues ya lanzará una excepción de dominio y ya sabéis la regla de gestión de excepciones, ¿no? Lanzado temprano, cuanto antes pase la excepción, en el momento que pase no esperamos y la tiramos, pero la tiramos para arriba, la vamos empujando para arriba, ¿no? Y que sea la gestión tardía. ¿Eso qué significa? Pues que las capas de lógica de negocio no deberían de tratar excepciones, deberían subirlas para arriba. Pero, cuidadito, las capas más externas, por ejemplo, el controller de un API, ese jamás debe devolver una excepción, ese devuelve errores. Ya hablaremos otro día de esto, pero para que nos vaya sonando un poquito la movida, ¿vale? Nos sigue diciendo que, por otra parte, si usa excepciones en lugar de códigos de error, el proceso de procesamiento de error se puede separar del código de ruta y se puede simplificar. Sí, totalmente. Vale, es lo mismo que hemos dicho. Extraer bloques tree-catch. Vamos a ver esto. Los bloques tree-catch no son atractivos por naturaleza. Oye, a mí me molan, ¿no? Confunden la estructura del código y mezclan el procesamiento de error con el normal. Sí, está todo ahí acopladito. Tree, todo bien. Catch, todo mal. Finally, pase lo que pase, haz algo. Vale, perfecto. Puede ser confuso, ¿no? El mezclar esas lógicas. Vale, por ello conviene extraer el cuerpo de los tree catch en funciones individuales. Es decir, el cuerpo del tree debería tener una sola línea, un extract method. Y el catch, lo mismo, otro extract method. Pues me mola. La verdad es que me encanta. Sí, me gusta muchísimo. En este caso, la función del ETE es de procesamiento de errores, ¿vale? Es más fácil de entender e ignorar. Es que luego, aparte, no habla de eso, pero, oye, a lo mejor estas se pueden reutilizar, ¿no? Que de eso se trata, objetos. El procesamiento de errores es una cosa, es el título de otro párrafo, ¿vale? Las funciones solo deben de hacer una cosa y el procesamiento de errores es un ejemplo. Cuidadito con esto, ¿eh? Por tanto, una función que procese errores no debe hacer nada más. Lo que no podemos tener es, dentro de nuestra lógica de negocio, el procesamiento de errores y la gestión del mismo. No, debemos ofrecer al cliente esa oportunidad y con una excepción lo más informada posible. No veo bien que esa excepción procese ni reintentos ni procese nada más. Debe informar. Que procese algo, una excepción. Vamos a leerlo otra vez. Las funciones solo deben de hacer una cosa y el procesamiento de errores otra. Vale, yo he dicho la información, lo que yo me refería a la información de errores. Lo que él se refiere es el procesamiento del error. Donde procesamos ese error debe ser un objeto que solo haga eso, procesar errores, ¿no? Por tanto, una función... Vale, perdón, una función. Perfecto. Esto implica, como en el ejemplo anterior, que si una función incluye la palabra tree, ¿no? Debe ser la primera de la función y que no debe haber nada más después de los bloques catch finally. Vale, si es una función que procesa errores, ¿no? Pues solo tiene que hacer eso. Ni más ni menos. Es que la putadilla es que sin los ejemplos a veces me cuesta un poquito más, ¿no? Dar a entender o intentar dar a entender lo primero lo que yo entiendo, ¿no? Y luego mi opinión. Lo segundo me parece más fácil, pero daros a entender lo que dice el muchacho sin mostraros el código, a veces se complica, pero bueno, oye, yo creo que se va entendiendo, ¿verdad? Vale, el imán, y lo que no se entienda me lo decís, marco.rubiolopez.com y hacemos un vídeo solo de ese punto. El imán de dependencias, y nos habla aquí del ejemplo de error.java. Vale, la devolución de códigos de error suele implicar que existe una clase o una enumeración en la que se definen todos los códigos de error, ¿no? Lo típico de, pues eso, aquí nos habla de la clase enum, error, de Java, ¿no? Que tiene el OK, el invalid, locked,
fuera de recurso, esperando al evento, en fin, un montón de errores, ¿no? Eso es nuestra clase de constantes. Eso es un clásico. Clases como estas son un imán para las dependencias. Otras muchas clases deben importarlas y usarlas y conocer el significado además de esos errores. Por ello, cuando cambia la enumeración error, es necesario volver a compilar, ¿no? Open close, lo rompemos. E implementar dichas clases. Esto añade presión a la clase error. Sí, los programadores no quieren añadir nuevos errores porque tendrán que volver a generar e implementarlos todos. Por ello reutilizan códigos de error antiguos en lugar de añadir otros nuevos. Esto también pasa mucho, ¿no? Va un poco también un poco con la actitud de cada uno y la pereza. Al usar excepciones en lugar de códigos de error, las nuevas excepciones son derivadas de la clase exception. Siempre hay que devolver una clase de dominio que sea throwable, clase PHP, que implemente esa interfaz, extienda exception. Siempre hay que intentar ir al nivel más bajo. Y si es una interfaz, mejor. Y, bueno, y va a seguir porque aún sigue el tema de las funciones, aún sigue más. Pero bueno, como os he comentado, el Pomodoro dice que hasta aquí y nada más. Un saludote y muchas gracias. Chao, chao.